Este tiempo de escuela bíblica y le voy a invitar que juntos busquemos el rostro del Señor en oración en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por tus maravillas, Señor, por poder abrir nuestros ojos en este domingo especial que esperan los cristianos, Señor. Un acto de la misericordia y la gracia tuya, Padre. Gracias por poder participar de este tiempo de consagración a ti, Señor, donde nuestros corazones, Señor, vienen con el propósito de ser pastoreados por tu palabra, por tu voz, Señor, que salta desde la palabra viva, la escritura, Señor, para que pueda refrescar nuestra alma, Señor, para que pueda fortalecernos, Señor, en el hombre interior, para ser animados, confortados, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que ha venido acá, algunos de largo, Señor, porque es la gracia, la obra de tu Espíritu que hace posible todas las cosas, a fin de que tu pueblo sea conducido como un rebaño, como ovejas que tienen pastor, Señor. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para recibir el estudio de tu palabra en este conocimiento que debe ser aplicado a nuestra vida diaria, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre teología para vivir. Ya hemos abarcado 2 secciones de la serie. La primera que estuvimos viendo era el sufrimiento en la vida cristiana, ¿verdad? También en la segunda sección estuvimos viendo el tema sobre la depresión. Si usted no ha podido ver la serie completa, los videos ya están subidos al canal de la iglesia en YouTube, donde usted pueda darle continuación a la serie y poder aprender, apoyar a personas que se encuentran sufriendo o en depresión. La Biblia nos llama a consolar a otros en la misma medida que nosotros hemos recibido consolación de Dios a través también de otros hermanos. Y esta tercera sección de la serie Teología para la Vida se centra en la ansiedad y el pánico. Y nuestro tema de hoy que vamos a abrir es confiando en Dios cuando tienes temor. Confiando en Dios cuando tienes temor. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a las cosas del presente o del futuro? Toda persona, desde Adán, hemos caído en ese estado de temor, de incertidumbre por el futuro, de un afán, de una ansiedad y muchas veces en periodos de pánico por esa misma incertidumbre a lo que va a suceder. El texto que vamos a basar nuestra enseñanza de hoy está en Salmos 56, 3. Vamos a estudiarlo, este tema de confiando en Dios cuando tienes miedo, bajo 3 puntos. Vamos a definir en primer lugar qué es la ansiedad y de dónde se origina. Vamos a ver también sus síntomas, ¿verdad? Cómo identificar cuando estamos en esos periodos de ansiedad. Hay algunos síntomas o factores que alteran el cuerpo. Así como necesitamos no solamente saber qué es la ansiedad, sus síntomas, su origen, sino también cómo enfrentar la ansiedad, cómo la palabra de Dios, que es nuestra fuente de autoridad, de poder divino para enfrentar la ansiedad, cómo la Biblia nos ayuda a estos periodos de ansiedad. Y también cuál es el antídoto que nos da Dios para librarnos de la ansiedad y el temor. Necesitamos saber también qué es la medicina o remedio contra la ansiedad, y lo vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras también. A manera de introducción, hermanos, si miramos en el Nuevo Testamento, una de las expresiones más utilizadas por el Señor Jesucristo, sobre todo
el énfasis con sus discípulos, con sus amigos cercanos, siempre él utilizó una expresión para amonestarles, un mandamiento, y lo encontramos casi a lo largo de los evangelios. Y es la expresión, no temáis. De hecho, también en el Antiguo Testamento es muy mencionada esa expresión de parte de Dios, ¿verdad? No temáis. Hay muchos pasajes que nos vienen a la mente, como Josué, en los profetas, hablando de que el hombre del pueblo de Dios es llamado a confiar en Dios, a no temer a ser amedrentados por los enemigos o por la ansiedad misma de la vida. Y Jesús en su ministerio de enseñanza e instrucción a sus discípulos, en su discipulado, les amonestó muchas veces con estas palabras, no temáis. De hecho, lo estuvimos viendo en una parte de la serie, en el relato del Evangelio, cuando ellos temían en medio de la tempestad morir en el océano. Y el Señor, caminando sobre las aguas, llega a la barca donde ellos están temiendo y les dice que no temáis, yo soy. Hablando acerca de que Él es el Dios hecho carne y que por lo tanto ellos no deben de temer porque Dios es el creador de todas las cosas y quien tiene potestad y cuidado de todo lo que sucede a nuestro alrededor. También Él los amonestaba muchas veces cuando sus corazones estaban turbados ante la persecución, ante la amenaza. No os turbéis, les decía Él. Tened paz. Yo les doy esa paz que sobrepasa todo entendimiento, no una paz pasajera del mundo, sino una paz permanente, una paz, un estado que lleva a sobreponerse a cualquier adversidad de esta vida. Así que en el Nuevo Testamento, a menudo en la Biblia, encontramos esta expresión del Señor, no temáis. La hemos leído muchas veces y hemos puesto a veces versículos, ¿verdad? Sobre no temáis, yo soy tu Dios, quien te salva, quien te cuida, tu protector y todo lo demás. Pero pocas veces meditamos en la verdad y en las implicaciones de no temáis, sino que pasamos inadvertidos, le restamos importancia y solo lo tenemos ahí como un pequeño eslogan pegado en la pared o en una refrigeradora. Y esto me llevaba a recordar, hermanos, que en mis años pasados, cuando era un joven cristiano, el Señor me llamó cerca de los años 2000 a su gracia salvadora, y aunque no tenía mucho conocimiento profundo acerca de la doctrina, de la palabra de Dios, pues crecí en una iglesia donde no era tan ordenada bíblicamente. Recuerdo que utilizaba pasajes o verdades de la Escritura casi como mantras, ¿verdad? Cuando me encontraba en situaciones de peligro, digamos, venía del colegio nocturno en la capital, ante la situación de los ladrones que subían. Y yo me recuerdo que siempre que me subía, pues estaba esa ansiedad de la inseguridad de ir en ese bus, de que en cualquier momento se iban a subir ladrones y que iban a asaltar. Entonces cuando miraba subir un sospechoso, ya empezaba a recitar la mantra de Señor, tú me guardarás, tú me guardarás, tú me guardarás y todo lo demás. Y bueno, muchas veces, aún en medio de ello, el Señor nos guarda. Luego, en ocasiones, cuando me tocaba ir caminando en la oscuridad de las calles de esas colonias de Tegucigalpa, y de repente miraba otro sospechoso que venía ahí al fondo, ya empezaba a pensar y a recitar, hazme invisible al peligro, hazme invisible al peligro. Y así yo recuerdo también una joven de la iglesia que la asaltaron una vez en el bus, y ella empezó a entrar en pánico y a gritar como loca, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La asaltaron, pero ella continuó diciendo.
Entonces muchas veces utilizamos la palabra de Dios como mantras, como amuletos de protección, pero ese no es el propósito por el cual Dios nos ha dado la Escritura. No nos ha dado la Escritura para parecernos a las religiones orientales que recitan vez tras vez, o como la religión papista que utiliza algunos modelos de oración repetitivas como formas de protección. Utilizar la palabra de esa manera, hermanos, no nos edifica y no nos lleva al crecimiento y a la madurez cristiana que Dios quiere. Los escritos, la palabra de Dios se nos ha sido dada con el propósito para nutrir nuestra alma, para edificar nuestra alma, para prepararnos para la batalla. ¿Por qué? Porque la Biblia es la espada del Espíritu, con la cual como cristianos podemos combatir los embates de Satanás, de los enemigos y de las mismas situaciones particulares que vienen a nuestra vida, como la ansiedad, el sufrimiento o la depresión. La palabra de Dios es nuestra espada. Dios es nuestro escudo y fortaleza. Pero necesitamos ir más allá que solamente conocer el texto escrito de la Escritura, sino que esta palabra se haga vida, se encarne en nosotros. Que Cristo se encarne en nosotros, porque es la manera correcta con la cual nosotros vamos a combatir estos problemas de la ansiedad y la depresión, el temor, el pánico, porque nadie está exento, hermanos, de entrar en estos estados de pánico, de temor. El salmista precisamente en este texto del Salmo 56:3 nos dice de que en el día que temí, en ti confié. En el día de la angustia, en el día del temor, en ti confiaré, Señor. Así que lo cierto, hermanos y amigos, que Dios quiere enseñarnos a cómo enfrentar el miedo entonces, el pánico y la ansiedad, teniendo una mente entrenada en medio de estas circunstancias y no para ser usada como amuletos, con el fin de hacer frente a este mal que es inherente a todos los hombres. La razón es porque el Señor nos conoce, Él es nuestro creador, sabe de nuestras miserias, de nuestra condición actual en este mundo caído, conoce nuestra fragilidad y por lo tanto Él se preocupa por nosotros. Jesucristo mismo lo experimentó en el huerto Getsemaní. Él tuvo temor. Enfrentar ese momento duro de la prueba le llevó a experimentar el temor. Pero Él se sobrepuso valientemente, confiando en Dios y orando constantemente. Por naturaleza, el hombre tiene miedo y somos presa fácil de la ansiedad de manera constante. El ser humano desde que nace experimenta el miedo, hermanos. Si no tenemos ahí nuestros pequeños niños teniendo miedo de su propia sombra, ¿verdad? Los niños cuando ven por primera vez la sombra se asustan que los anda siguiendo. Tienen miedo a la oscuridad, ¿verdad? Quieren dormir siempre con sus padres. Pero estos temores, hermanos, no cambian con la adultez del ser humano. Por ser adultos no nos exime de enfrentar diversas formas de temor. Siempre el ser humano está experimentando temor, ansiedad y pánico. Por ahí más de alguno dirá, se las tirará de muy valiente diciendo, yo no le tengo miedo a nadie. Pero es lo más mentiroso, hermanos. El hombre siempre está temiendo del futuro, de no llegar a alcanzar o lograr cosas que se había planeado, de la muerte misma. No hay ninguna persona que no tema en esta tierra. De manera que necesitamos entonces en nuestro estudio definir qué es la ansiedad, dónde se origina sus síntomas, así como enfrentar la ansiedad y el remedio que Dios nos da para librarnos de la ansiedad y el temor. Veamos de dónde viene esta ansiedad y temor. El término ansiedad se refiere a ese temor
o preocupación sobre algo que sucederá en el futuro. Eso es lo que debemos saber. La ansiedad tiene que ver con el temor hacia el futuro, con el temor hacia lo desconocido. ¿Por qué? Porque nadie está pensando en el pasado, hermano. El pasado ya sucedió y eso nada lo va a cambiar. Pero el futuro siempre produce ansiedad. Así que es un temor hacia el futuro, hacia lo desconocido, lo que provoca ansiedad y temor en los hombres. Y como seres caídos desde Edén, hermanos, este estado de plena satisfacción que el hombre, nuestros primeros padres experimentaron en Edén, de depender absolutamente de Dios, de disfrutar de todas las cosas que Dios les había dado para su deleite y para la propia gloria de Dios, fue perdido a causa de la desobediencia en Edén. Y por lo tanto la desobediencia trajo la maldición, el pecado, el sufrimiento. Ya el hombre experimentó el temor. De hecho, su primera reacción ante haber quebrantado la ley de Dios fue esconderse y tener temor. Perdimos esa confianza absoluta en Dios y esa satisfacción plena de ser guiados por Él, de ser sustentados por Él. Y a partir de ahí entonces el hombre entró en ese camino del sufrimiento, a experimentar ansiedades, temores, incertidumbres por lo que vendrá. Todo el mundo tiene miedo. No siempre como seres humanos tememos las mismas cosas que temen las otras personas. Usted puede temer al futuro de ciertas cosas. Otra persona puede temer a otra cosa. No siempre serán iguales. Así que todos experimentamos ansiedades y todos experimentamos miedos. El problema comienza poco a poco, pero si la ansiedad y el temor no se trata, la ansiedad y el pánico puede afectar su vida a tal grado que siente miedo, incluso de sentir miedo. Las personas que están siempre en esos periodos de temor tienen miedo de volver a sentir esa experiencia de temor. El pánico puede afectar su vida hasta llegar a pensar que tiene un problema médico extraño que provoca tantos síntomas físicos raros. Entonces muchas personas andan en la búsqueda de una solución a su problema de ansiedad, tomando medicamentos y cualquier cosa para dormir bien. A medida que los pensamientos ansiosos, porque esa es como una semilla, ¿verdad?, que va creciendo en la mente. La ansiedad está en la mente, hermano. Es un estado de la mente. Y esa semilla que comienza pequeña, a medida se va alimentando, creciendo por pensamientos ansiosos, por los posibles resultados negativos, se vuelve cada vez más peligroso. Y cuando menos la persona se da cuenta, se encuentra aterrorizado porque no hay ninguna solución para los posibles peligros que su propia mente creó. Y los estudios clínicos dicen que cuando una persona comienza a entrar en pánico, bueno, no sé si usted ha tenido la experiencia de ver a una persona entrando en pánico, hermano. Pero algunos estudios clínicos dicen que cuando una persona comienza a entrar en pánico, las hormonas de estrés que se producen de manera natural disparan procesos físicos normales que pueden hacer que nuestro cuerpo también se sienta paralizado. Por eso las personas no saben qué hacer, ¿verdad? Están paralizadas, aterrorizadas. Ve, su mirada está llena de miedo, de temor. Sino la experiencia de ser asaltado por un marero, ¿a quién le va a producir algo de calma, verdad? Sino que es una experiencia un poco traumática especialmente en las mujeres.
Yo recuerdo cuando, tal vez no se molesta mi esposa, pero una vez dice ella que vio que la quería asaltar una persona allá en La Ceiba y ella entró como en temor. Pero la reacción de su cuerpo no fue quedarse paralizada, sino no le importó que viniera un carro del otro lado y se cruzó a la carrera. Esa fue el cuerpo reacciona a veces de diferentes maneras. O lo lleva inmediatamente a evadir el peligro huyendo, pero no percatándose muchas veces del contexto alrededor. O lo lleva a quedarse paralizado totalmente, inmovilizado. Así que de esa manera reacciona el cuerpo. Pero aún más interesante, hermanos, es que cómo Dios ha preparado nuestro cuerpo humano de manera maravillosa para que pueda responder a un caso de una situación peligrosa que se cruza en el camino, como lo que mencioné con mi esposa. Nuestros cuerpos están diseñados para evaluar la situación, hermano. En segundos puede evaluar la situación y la persona está pensando, ¿verdad? Otras veces como hombres estamos pensando, si le hago una patada circular, si le hago esto, lo otro, si agarro esto y le pego, o incluso estamos pensando en esa misma incertidumbre. Hay personas que no duermen bien por pensar que alguien se les va a meter y les va a meter a la casa y les va a asaltar. Entonces, no duermen pensando, imaginando qué pueden hacer, ¿verdad? Si miro que está entrando por la puerta de la cocina, le voy a dar con este leño. Y caminan, otros están armados, ¿verdad? Si miro ahí en la cámara que asoma a alguien, no voy a dudar en hacerle un disparo al aire para que salga corriendo. Así tenía un vecino yo de que él no dormía bien, tomaba medicamentos porque tenía esa paranoia de que lo iban a ir a asaltar. Y muchas personas viven de esa manera, hermanos, incluso dentro de las iglesias, con un temor hacia qué les va a suceder, alguien se va a meter, les va a hacer daño. Y luego las noticias en los periódicos amarillistas y en los canales de televisión contribuyen también a que la sociedad viva en un estado de ansiedad, pánico, de mucho temor, que no quieran ni siquiera salir de sus casas. Entonces, el pánico es una realidad de la cual nosotros estamos constantemente involucrados por diferentes razones. Pero el Señor ha diseñado nuestro cuerpo para responder a cada situación peligrosa que se cruce en el camino. Nuestros cuerpos están diseñados para evaluar la situación y prepararse casi de inmediato para pelear o huir del peligro. En segundos puede responder a una emergencia, pues la mente llega a la conclusión de que hay una amenaza real que debe de evitarse. O sea, nuestro cuerpo nos da esas advertencias de algo que no está bien y que alguien necesita buscar ayuda, ya sea médica, espiritual, para superar estas cosas que su cuerpo le está indicando que debe de tratar. Un ataque de pánico se define como un periodo de tiempo singular de temor o incomodidad intensos, en el cual 4 o más de los siguientes síntomas aparecen de manera abrupta y que alcanza un pico dentro de los 10 minutos en que la persona entra en pánico. ¿Cuáles son esos síntomas conocidos? Y algunos nos vamos a identificar con estas cosas, como en la pandemia o en algunos periodos de nuestra vida, síntomas como aceleramiento en el ritmo cardíaco, ¿verdad? Cuando una persona entra en pánico, es común que su corazón se acelere, palpite de manera rápida. Hay sudor también, hay sudor, temblores, sensación de asfixia, ¿verdad? La ansiedad nos da ese síntoma de que nos estamos asfixiando.
También dolores en el pecho. A veces no sabemos, me duele el pecho, no puedo respirar. ¿Qué me está pasando? Eso yo lo he pasado muchas veces. Bueno, ¿qué me está sucediendo? Pero son síntomas que provienen de la ansiedad. Yo me acuerdo que en la pandemia del COVID, que estábamos todos metidos en la mente de que nos iba a dar y nos iba a dar, que la mente estaba trabajando en nosotros, provocando esa ansiedad, ese pánico y ese temor. Y usted recuerda que habían teléfonos asignados por el gobierno donde usted podía llamar a un psicólogo o a un doctor para que le atendiera. Bueno, yo hice eso una vez. Mire que siento que mi pecho, ¿será que tengo COVID? Entonces ya empezaba ahí la persona a decir, no, haga estos ejercicios y todo, relájese. Y ya iba bajando la intensidad del malestar en el pecho, sintiendo que me asfixiaba. Pero ese es un síntoma que nos debe nosotros llevar a identificar la ansiedad. Que estamos entrando en pánico, ya sea por la incertidumbre de algo que estamos esperando en el futuro que suceda y muchas veces de manera negativa. También hay náuseas o dolor abdominal, sensación de desmayo, miedo a perder el control, miedo a la muerte y escalofríos. Estos son síntomas relacionados con la ansiedad, con el pánico, con el temor. Ahora, ¿qué podemos hacer para enfrentar la ansiedad y el pánico? Eso es importante, ¿verdad? No solamente es conocer los síntomas, qué es la ansiedad. Entonces necesitamos en primer lugar, hermanos, identificar cuáles son esos patrones comunes que nos llevan a entrar en estos estados ansiosos. Como bien dijimos, no todos tenemos las mismas cosas, ¿verdad? Por lo tanto, no es igual la receta o el remedio para cada persona. Es según los patrones comunes que nos llevan a tener esos estados de ansiedad. Identifique qué es lo que más le da temor o pánico a usted. Para unos puede ser el quedarse solo sin compartir su vida con alguien que le lleve a entrar en ansiedad constantemente. Para otros puede ser su mala economía, ¿verdad? Y esta es la siempre, ¿verdad? Que nos pega casi a todos. Una mala economía en el hogar produce mucha ansiedad, mucho estrés, pánico de cómo vamos a resolver las cosas al final del mes, pagar nuestras deudas. Son cosas que nos hacen vivir en ansiedad, hermano. Para otros, el miedo a perder un ser querido. Hay temor por perder a nuestros seres queridos. Que si algo, también esta es muy común, hermano. Siempre nosotros estamos pendientes de que esa persona que amamos pueda llegar bien a su destino. Bueno, eso me pasa a veces. Yo sé que mi esposa llega casi a las 5, ¿verdad? Pero si por un atraso o algo ya está uno llamando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y todo. O no ha llegado. No es por desconfianza, pero sí es un temor. ¿Le habrá pasado algo? ¿Algún accidente? ¿Algún accidente? Quizás la hermana que anda de viaje a su esposo, ¿verdad? Diga, a ver, el hermano habrá comido bien, le habrá hecho daño a algo. Entonces, siempre hay eso, ¿verdad? De que si no llega la hora, estamos ansiosos por qué le habrá pasado. ¿Habrá sufrido algún accidente? O cuando se va de viaje, de largo, estamos ahí con ese temor de, por ejemplo, cuando vamos a Tegucigalpa, nuestra familia siempre están ahí ansiosas de que puedan llegar con bien y ya descansan en su corazón cuando ya estamos allá en casa. Eso es muy común, la ansiedad, producto de ello. Un temor también es a que un hijo fallezca antes que nosotros como padres. Siempre pensamos que como padres seremos los primeros que vamos a descender a la sepultura y no nuestros hijos. Siempre hay ese temor en los adultos de que no sean ellos que entierren a sus hijos, sino que los hijos entierren a sus padres. Y así muchos de los factores
que pueden producir ansiedad a nuestra vida. Usted piense en los diversos factores que le pueden producir, porque es necesario identificarlos, hermanos. ¿Para qué? No solo para conocerlos, sino para combatirlos, cómo enfrentar la ansiedad, este camino que me está llevando a estos estados. Si es la economía, si es el temor hacia el futuro, entonces debo de enfrentar en base al conocimiento de Dios, qué me dice la Escritura de cómo debo yo enfrentar estas cosas teniendo contentamiento y satisfacción en el Señor. Y algunas cosas debemos reconocer que la ansiedad es producto del desorden que nosotros vivimos, de las cosas que hemos hecho males y que estamos metidos hasta el cuello por nuestro propio desorden, pero que debemos corregir. Para cada cosa, la sabiduría de Dios en su palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Bendita la palabra de Dios, que es nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. Es una lámpara que disipa la oscuridad de nuestra vida. Entonces, ya una vez definido qué es la ansiedad, los síntomas y cómo identificar estos patrones que nos llevan a estos estados ansiosos, necesitamos saber qué dice la Biblia. ¿Cuál es la cura que Dios nos da para la ansiedad? En Proverbios capítulo 12, verso 25, nos dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate. La congoja, el tener un corazón acongojado, triste, agobiado, lo abate constantemente. No lo deja disfrutar, no lo deja tener paz. Está ahí como un aguijón constante, un corazón angustiado. Pero dice, más la buena palabra lo alegra. Esa buena palabra la encontramos en la Escritura. De manera que Dios sabe de esos estados de ansiedad en los hombres derivados de la caída sin una relación con Dios. Sin una relación con Dios, hermanos, el hombre vive a la deriva. Porque el hombre no es todopoderoso, el hombre no es omnisciente, solo Dios es poderoso y omnisciente para saber todas las cosas que necesitamos. Y no solo eso, sino las que convienen para nuestra vida. Pero Dios diseñó una cura perfecta para la ansiedad, hermano. Si hubiera una cura contra el cáncer, ¿verdad? Bueno, unos se harían millonarios vendiendo el medicamento, pero muchos encontrarían la solución a una enfermedad tan letal. Pero mucho más, hermanos, el remedio para el alma ansiosa, temerosa, solamente se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el lugar seguro donde el hombre puede llevar sus preocupaciones y temores. ¿A quién más, hermanos, puede el hombre acudir? No puede acudir a otro hombre porque ese hombre experimenta otra clase de temores. Pero Cristo, quien es perfecto, y no solo eso, sino que se compadeció de nuestras debilidades porque participó de nuestra naturaleza en debilidad, pero sin pecado. Se compadece entonces de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, porque no tenemos un Dios que no nos conozca, que no sepa de nuestra propia miseria en este mundo caído, sino alguien perfecto que vivió de manera perfecta la ley de Dios, las demandas de Dios las cumplió con el propósito de que nosotros pudiésemos ser librados de la condenación. Pero no solamente eso, sino hacer ese cese a la guerra que teníamos como enemigos de Dios, establecer la paz por medio de su sacrificio y darnos la paz que sobrepasa a todas las cosas de este mundo, una paz permanente, una paz perpetua. En Cristo es el
lugar seguro, el refugio seguro donde las preocupaciones y temores pueden ser disipados. Cristo ha pagado los pecados que separan al hombre de Dios e hizo posible que el hombre se acercara confiadamente al trono de la gracia. Como nos dice Hebreos 4:16, cuando el hombre confía en Cristo, encuentra perdón. Son transformados en hijos de Dios, como nos dice Efesios 5:1. Y ahora, en ese cambio de naturaleza, antes eran enemigos de Dios y ahora son hijos de Dios en Cristo. Ahora estos que han sido constituidos hijos de Dios confían en Él porque tienen todas sus promesas. Y aunque el mundo se vuelva aterrador, pero saben que tienen a un Padre Celestial y a un Señor y Salvador de sus vidas, por lo tanto pueden estar seguros sin importar qué suceda, sin importar que este mundo se vuelva peor. Pueden acudir a Dios para encontrar esperanza y consuelo, ayuda y protección, porque Él ha prometido que nunca los abandonará. Cristo es el remedio, hermanos, para la ansiedad. Y aunque hemos sido regenerados como cristianos, no significa que la ansiedad y el temor fue eliminado mágicamente. Aún luchamos contra estos mismos problemas porque aún estamos con un pecado remanente en nuestra vida que nos impide vivir de manera perfecta delante de Dios, que nos impide estar en contentamiento con Dios, que nos impide estar satisfechos en Dios, agradecidos con Dios. Porque la ansiedad es contrario a confiar en Dios. Es desconfiar de Dios y volvernos a nuestros esfuerzos personales por buscar solucionar nuestros propios problemas. Esto es precisamente la razón por la que Cristo repitió vez tras vez a sus discípulos: no teman, porque lo olvidamos, hermanos. La ansiedad nos hace olvidar las promesas de Dios y la confianza que debemos tener en Él. Por lo tanto, las palabras de Cristo a sus discípulos son las mismas palabras que está diciendo en este día. No teman, confíen, yo soy. El Señor de manera constante nos lo recuerda vez tras vez cuando estamos ansiosos, porque la ansiedad es quitar la mirada de nuestro bendito Señor para ponerla en nuestros propios temores. Fue el quitar la mirada de Cristo por la cual Pedro entró en pánico y se terminó hundiendo. Ninguna persona pudo experimentar un milagro tan como ese, como cuando Pedro dijo: manda, si tú eres, manda que yo vaya a ti, dice, y caminar sobre las aguas. Y él empezó, hermanos, ese milagro porque su mirada estaba puesta en Cristo. Pero inmediatamente puso su mirada en las turbulentas aguas del océano, entró en pánico y terminó hundiéndonos. Señor, sálvame, que muero. Y el Señor lo sostiene y lo levanta de su mano. Pero también lo amonesta por haber quitado su confianza, su mirada en Él. De igual manera, hermanos, cada vez que nosotros apartamos nuestra mirada de Cristo, de las promesas que hay en Él, que Él es Dios creador, sustentador, confortador, consolador, el que nos da nuestra provisión, el sustento diario. ¿Qué hacemos nosotros sino quitar nuestra mirada en su poder y enfocarnos en nuestra propia miseria? Y al apartar nuestra mirada de Él es que entramos en estos estados de ansiedad y pánico. Es una lucha constante, hermano.
Es una lucha constante en la cual nosotros libramos a causa de nuestro pecado remanente. Mateo 6:25, un famoso pasaje, nos dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, él resalta cuál es realmente lo importante para el ser humano. Dice, ¿por qué? Porque como seres humanos estamos a la inversa, más preocupados por el alimento, por el vestido que debemos de comer, que por nuestra propia vida espiritual, que por nuestra propia dependencia de Dios. Por eso la amonestación del Señor es de que no se afanen. Él está diciendo, no se enfoquen en sus propios problemas. No estén pensando siempre en estas cosas. Luego más abajo de ese párrafo dice que las personas del mundo son las que se preocupan por estas cosas. Pero no ustedes, dice. No deben de afanarse por vuestra vida. Y pone el ejemplo, ¿verdad?, de la creación misma. De los pajarillos. Que los pajarillos ahí andan. Y Dios les da de comer a través de la creación de las cosas. Y nos pone el ejemplo del vestido de los lirios del campo. Nadie los anda vistiendo. Dios los viste. Entonces nos invita a que en realidad nos enfoquemos y trabajemos por el alimento espiritual, por lo que en verdad necesitamos. El verso 31 al 34 él continúa diciendo, no os afanéis pues diciendo, otra vez dice él, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, dice, oiga bien, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es algo con lo que vamos a luchar diariamente. Usted puede escuchar este estudio. Puede ser una exposición extraordinaria del capítulo 6. Y a las horas vamos a estarlo olvidando. Y lo sabemos de memoria, como les decía, ¿verdad? Sabemos los versículos literales, pero no lo estamos encarnando en nuestra vida. Y por lo tanto, si la palabra no se encarna en nuestra vida, no estamos creciendo en madurez y dependencia de Dios. Entonces, debemos saber que el Padre Celestial sabe de qué necesidad tiene usted y yo. Él sabe qué necesidad tengo yo. Él sabe cuál es la necesidad que usted tiene. Pero la sabiduría de Dios no solamente está en suplirnos esa necesidad, como que si Él fuera un banquero, ¿verdad? Necesitas 10,000 lempiras. Ahí está, ya apareció en la cuenta los 10,000 lempiras, ya solucionaste el problema. Es como cuando se le da, ¿verdad?, dinero a las personas que andan deambulando en las calles. Le da dinero, usted no les soluciona el problema. Usted los hace dependientes de esas cosas. De igual manera, no solamente es el hecho de que Dios supla para una necesidad, sino que nosotros a través de ellos aprendamos sabiduría, aprendamos a confiar en Él, a hacer su voluntad, a obedecer sus mandamientos, a ser generosos,
a ser serviciales unos con otros. Pero muchas veces solo queremos que Él nos resuelva las cosas, pero nosotros mismos no somos fuente de bendición para los demás. Ni siquiera glorificamos a Dios con nuestros desórdenes. Entonces, Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas, pero quiere que crezcamos en nuestra vida cristiana. Por eso nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y después estas cosas serán añadidas. Entonces ahí nos da la solución, hermanos, como cristianos, porque está hablando a cristianos. Si usted quiere vivir una vida dependiente de Dios, en contentamiento con Dios, en satisfacción con Dios, entonces busque primeramente su reino, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Trae su propio afán. ¿Y qué es el afán y la ansiedad? Estar pensando en el mañana. No disfrutamos el presente, no disfrutamos de la vida, porque siempre estamos pensando, ¿qué va a pasar mañana? Saber si me van a correr del trabajo, a saber si esto o lo otro. Y de ahí se derivan los estados más graves de pánico. Todos estos mandamientos negativos que enfatizan el mal de la ansiedad para nuestra vida, pero que a su vez nos mandan a confiar en el cuidado de Dios para nosotros. Cuando el Señor dice, no os afanéis, no temáis, son mandamientos de carácter negativo, pero que enfatizan el mal de la ansiedad para nuestra vida, que a su vez nos manda a confiar en el cuidado de Dios para nosotros. ¿Por qué nosotros podemos confiar en Dios en el día de la ansiedad y del temor? Porque Él se preocupa por usted, como ya lo vimos en el texto, ¿verdad? Él sabe de qué tiene necesidad. Él se preocupa por usted. El apóstol Pedro le dijo a los creyentes que sufrían que echaran toda ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ellos, dice. Eche toda ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de usted. Ese es el mandamiento. Esa es la amonestación de la palabra de Dios. Luego Filipenses 4, 6 al 7 nos dice, por nada estéis afanosos. Algunos se afanan, irá a ganar el Real Madrid al Barcelona por el fútbol, imagínense. Por nada, hermanos, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje de Filipenses 4, 6 a 7 nos presenta un modelo para salir de la ansiedad y el temor. Si usted lo estudia frase por frase, va a encontrar la solución para la ansiedad y el temor. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos lleva a contrarrestar la ansiedad. ¿De qué manera? Dejando de pensar en las cosas que no están en nuestras manos, sino en las de Dios. Porque el texto dice, por nada estéis afanosos. Y nos invita a que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. No quejándose delante de las personas, porque más bien las personas llegan a otras a derramarse y a quejarse y todo. No, presente sus peticiones que sean conocidas delante de Dios. El pasaje nos da ese antídoto. Nos dice que en lugar de estar afanosos,
Más bien que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿Cómo? En oración. No hay nada más provechoso para nosotros que la oración, pero nuestro mayor problema es que no dedicamos tiempo para ella. Estamos más dedicados a querer resolver nuestros problemas que la oración llega a ser nuestro último recurso ya cuando estamos con el agua al cuello. ¿Cuántas cosas no evitaríamos si hiciéramos de la oración nuestra prioridad de cada cosa? Para un corazón afanoso, la oración y el ruego a Dios es el único medio que tenemos para ser librados de todo temor. Porque la oración, hermanos, es confiar en Dios, es esperar en Dios, es rendirnos cediendo la dirección de nuestra vida a Él. Esas oraciones y súplicas no deben estar solo centradas en nuestras preocupaciones, sino sobre todo llenas de acciones de gracias. Cuando pensamos más en la bondad de Dios, en sus misericordias, en cómo nos salvó en Cristo, en verdad lo demás se vuelve insignificante y comenzamos más a llenar nuestra mente y boca de alabanzas de Dios. No tenemos las cosas que esperamos, pero tenemos la salvación, la vida eterna. No estamos bajo condenación. Ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos amados. Tenemos todas las cosas en Cristo Jesús. Tenemos la sabiduría de Dios. Entonces, el hombre irrumpe en acciones de gracias, en adoración a Dios. Nuestras oraciones necesitan ser cambiadas cuando vamos delante de Él. No vayamos con ese listado de quejas delante de Dios. Recordemos más las misericordias, las bondades de Dios. Presentemos acciones de gracias a Dios. ¿Qué sucede cuando practicamos este deber sagrado de la oración y la súplica en acciones de gracia? El pasaje dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. De repente viene un estado de calma. La tormenta pasa, sentimos aquella paz. Tal vez no se ha resuelto el problema, pero hay una paz que nos lleva a confiar en Dios, que no puedo resolverlo, pero confío en ti, Señor. Y en esa confianza permaneceré, sea lo que sea. Guarda también, ¿qué sucederá? Que Él guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Note usted cómo estas acciones nos llevan a contrarrestar la ansiedad. Si la ansiedad es un estado constante mental de exponernos a entrar en periodos más de pánico, de temor, de incertidumbre, la palabra de Dios y la confianza de Dios contrarresta la ansiedad, el temor y el pánico. ¿Por qué? Porque guarda nuestros corazones. Porque de nuestro corazón mana la vida. Y también que nuestra mente, dice, nuestros pensamientos son guardados en Cristo Jesús. Pensamos como Cristo. Así que ese es el antídoto. No busque otra manera. No lo haga más complejo. Si estamos en periodos de ansiedad constante, es porque nos hemos apartado de Dios. Hemos quitado nuestra mirada del Señor. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos en oración buscar que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, porque Él sabe las cosas que necesitamos. Necesitamos más acciones de gracias, alabanzas a Dios por su misericordia, por su bondad. Y entonces las demás cosas serán minimizadas al contemplar la grandeza de Cristo y las riquezas que hay en Él. Hay paz en el corazón, hay paz en nuestros pensamientos, porque confiamos en Él. Necesitamos paz,
un corazón y pensamientos libres, guardados de toda ansiedad en Cristo. Es confiar en Dios, es arrepentirnos de nuestro pecado, de apartar nuestra confianza en Él y pedirle que nos ayude a superar toda ansiedad. Renovar nuestra mente teniendo paz interna, porque el día de mañana no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Cierro con estos dos versículos de los Salmos. Salmo 118, versos 5 al 6 nos dice: desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió dándome libertad. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me pueda hacer un simple mortal? Mira estas oraciones del rey David. En su angustia clamé al Señor. Nos lleva a nosotros, cuando estamos angustiados, atribulados, clamar al Señor y tener certeza que Él responderá, trayendo libertad a nuestra vida. Y si el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Salmo 56, verso 3 y el 4 en su primera sección dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando usted sienta temor, incertidumbre, afán, ponga su confianza en el Señor. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Ese es el antídoto que Dios nos da a través de su palabra para ser librados de la ansiedad, del pánico. Podemos confiar en Dios en medio de los temores. En cualquiera que sea de amenaza de muerte, sea en enfermedad, sea en falta de sustento económico, de hogar, de vestido, de cualquiera que sea, podemos confiar en Dios. En el día de la angustia confiaré en Dios y Él me librará de todos mis enemigos. En nuestra siguiente clase seguiremos abordando más sobre este estudio de la ansiedad. Oremos en esta mañana. Padre amado, gracias te damos porque podemos ir confiadamente siempre ante el trono de tu gracia a través de Cristo, Señor, quien conoce nuestras debilidades, nuestros temores, quien se preocupa por nosotros, Señor, de día y de noche. Como dice tu palabra, no se dormirá el que te sustenta. De día y de noche tú nos sustentas, Señor. Aun cuando duermo, Señor, tu Espíritu está guardándome, cuidándome, Señor. Líbrame de mis temores, Señor. En el día de la angustia, llévame a presentar mis peticiones para que sean conocidas delante de ti, Señor. Líbrame de los pensamientos contrarios a tu voluntad, Señor. De quitar mi mirada de ti, Señor. Y ayúdame a confiar en ti. Ayuda mi propia incredulidad, mis propios temores, Señor. Fortaléceme, Padre. Porque soy pecador. Y sé que en algún momento lo volveré a olvidar, Señor. Pero que tus palabras resuenen. No temas. Confía en mí, no te afanes. Busca el reino de Dios y su justicia primero. Todas las demás cosas serán añadidas. Ayúdanos, Señor, a depender siempre de ti. Te lo pedimos. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.